Ganó y ganó bien la selección mexicana frente a Guyana por 5-0. Le costó más de la cuenta. A pesar de haber generado un sinfín de ocasiones, los goles llegaron todos juntos en el último cuarto de hora del partido. Y le costó 75 minutos de dominar, de atacar, de presionar, de llegar. También sentirse muy ansioso, Andrés, porque los balones no ingresaban a la portería de Carter y después por simplemente decantación y peso específico goleó México a Guyana. México dominó de principio a fin. Esto no quiere decir que no haya pasado uno que otro susto el equipo mexicano, sobre todo en la primera parte. En la segunda no. Generó fútbol por los costados con la subida de Pechu Torres Nilo, de Israel Salvi Jiménez. Jugó muy bien Javier Aquino, luego entró Elías Hernández. Todas las pelotas llegaban al medio del área. Oribe Peralta no pudo convertir. Y menos Chicharito Hernández, que empezó a pelearse contra sí mismo porque no le entraba la pelota y además fue muy criticado por el público aquí en Houston. Fue muy saludable la variante de Ángel Eduardo Reina. Cuando salió Ciña las cosas cambiaron, por lo menos en el marcador. Casualidad o no, Reina le dio otra dinámica sin ser esa su posición natural de 9,5 y se abrió la cuenta con un magnífico gol de Guardado. Aquí el tema, Andrés, es ver, sobre todo pensando ya en el hexagonal de los equipos que vengan a defenderse, que México genere opciones pero que también las anote. Y destacamos a Andrés Guardado como el mejor jugador de la cancha porque por sus pies pasaron las jugadas más claras de ataque del equipo mexicano. Un incansable corredor, pero un hombre que también sabe hacer la pausa, que pone muy buenos balones al frente y por eso estimamos que fue la gran figura de la noche para la selección mexicana, que sigue con paso perfecto, con un paso tranquilo en esta eliminatoria y que cerrará el martes en Torreón frente a El Salvador. 15 puntos, 13 goles a favor, 2 en contra, paso perfecto, 11ª victoria oficial de José Manuel de la Torre. Siga con deportestelemundo.com, las entrevistas, los comentarios, lo encuentra aquí, deportestelemundo.com. Hasta la próxima.